Hay una frase que incomoda, que sacude, que rompe la narrativa cómoda que muchos han construido para justificarse, y es esta: Dios no gobierna mentes desordenadas. No porque no pueda, no porque no quiera, sino porque Él mismo estableció un principio: el reino opera con orden. Muchos oran por provisión, pero viven sin gobierno interior. Claman por bendición, pero su mente está en caos. Piden puertas abiertas, pero no pueden sostener lo que piden porque no han aprendido a gobernarse por dentro. Y aquí es donde duele. Porque la Biblia no enseña escasez. La Biblia enseña autoridad, dominio propio y mayordomía. El problema nunca fue el dinero. El problema siempre fue el gobierno mental. Jesús lo dijo sin rodeos, sin adornos espirituales, sin frases suaves. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Mateo 6:33. Pero casi nadie se detiene a entender lo que eso realmente significa. Porque buscar el reino no es solo ir a la iglesia. No es solo orar. No es solo creer. Buscar el reino es alinear tu forma de pensar con el orden de Dios. Es permitir que Él gobierne tu mente antes de pretender que gobierne tus resultados. Y aquí viene la verdad que muchos no quieren escuchar. Si tu vida financiera está desordenada, no es porque Dios te haya negado algo. Si tu vida emocional es inestable, no es porque el enemigo sea más fuerte. Si tu vida espiritual está estancada, no es porque Dios se haya ido. Es porque no hay gobierno interior. El reino no empieza en la billetera. Empieza en la mente. Empieza en la forma en la que piensas, decides, reaccionas y administras lo que ya tienes. Dios no le da más a una mente que no puede gobernar lo poco. No por castigo, sino por protección. Porque una mente sin orden convierte la bendición en carga. Convierte el aumento en ansiedad. Convierte la provisión en idolatría. Por eso hay personas que reciben dinero y se destruyen. Reciben oportunidades y las desperdician. Reciben puertas abiertas y no saben qué hacer con ellas. No es escasez. Es falta de gobierno. La Biblia es clara cuando habla de dominio propio, de autocontrol, de mayordomía, de autoridad interior. Pero hoy vivimos en una espiritualidad que quiere resultados sin disciplina, frutos sin raíces, reino sin gobierno. Y eso no existe. El reino de Dios no es desorden emocional. No es impulsividad. No es vivir reaccionando a todo. No es gastar sin pensar, decidir sin orar, hablar sin filtrar. El reino es orden. Y el orden empieza en la mente. Por eso hay gente que ama a Dios sinceramente, pero vive en escasez constante. No porque Dios quiera que viva así, sino porque su forma de pensar no sostiene el reino que dice buscar. Piensan desde el miedo, desde la carencia, desde la urgencia, desde la comparación, desde la ansiedad. Y una mente así no puede gobernar nada. Dios no pone autoridad en manos de alguien que no se gobierna a sí mismo. No porque sea duro, sino porque es sabio. Mira cómo opera Dios desde Génesis. Antes de dar dominio al hombre sobre la tierra, primero le dio identidad, propósito y orden. Primero habló. Primero estableció límites. Primero dio instrucción. Y solo después dijo, ahora gobierna. El orden siempre precede al dominio. Siempre. Pero hoy muchos quieren resultados externos sin orden interno. Quieren prosperidad sin mayordomía. Quieren abundancia sin dominio propio. Quieren bendición sin transformación mental. Y eso no es bíblico. Mateo 6:33 no es una promesa mágica. Es un principio de gobierno. Busca primero el reino. Es decir, deja que Dios gobierne tu mente, tus prioridades, tus decisiones, tus hábitos. Porque cuando el orden interno se establece, los resultados externos llegan como consecuencia, no como esfuerzo forzado.
Dios no gobierna mentes desordenadas. Gobierna mentes rendidas. Mentes enseñables. Mentes disciplinadas. Mentes alineadas. Y si hoy sientes que todo en tu vida está detenido, quizá no necesitas más oración. Quizá necesitas más gobierno interior. Aquí no vamos a hablar de escasez. Vamos a hablar de autoridad. No vamos a hablar solo de dinero. Vamos a hablar de mentalidad. No vamos a hablar de culpas. Vamos a hablar de orden. Porque cuando el reino se establece en la mente, la vida entera empieza a alinearse. Y esto apenas comienza. El problema es que a muchos nunca les enseñaron que el reino de Dios no es solo una promesa futura, sino un sistema de gobierno presente. No es únicamente cielo después de la muerte, es orden antes de la manifestación. Por eso Jesús no habló tanto de dinero como la gente cree. Habló de semillas, de siembra, de administración, de fidelidad en lo poco, de corazón, de pensamiento. Porque él sabía algo que hoy se ha olvidado: el dinero solo obedece a una mente gobernada. Cuando una persona no tiene dominio propio, el dinero se le va. Cuando una persona no tiene claridad mental, toma malas decisiones. Cuando una persona no tiene orden interior, vive reaccionando, no gobernando. Y luego culpa a Dios. Pero Dios no falla. El reino no falla. Los principios no fallan. La falla ocurre cuando se quiere el resultado del reino sin asumir la responsabilidad del gobierno. La Biblia jamás glorifica la pobreza mental. Jamás exalta el desorden como virtud espiritual. Jamás enseña que vivir sin planificación es señal de fe. Eso es una mentira peligrosa que ha mantenido a muchos creyentes estancados, frustrados y confundidos. Porque hay personas que aman a Dios, pero piensan como esclavos. Hablan como esclavos. Deciden como esclavos. Administran como esclavos. Y una mentalidad esclava no puede sostener una herencia de reino. Dios sacó a Israel de Egipto en una noche, pero tardó 40 años intentando sacar Egipto de su mente. Y muchos murieron en el desierto no porque Dios no pudiera llevarlos a la tierra prometida, sino porque no estaban mentalmente preparados para gobernarla. Tenían promesa, pero no mentalidad. Tenían milagros, pero no dominio. Tenían provisión diaria, pero no visión de largo plazo. Vivían dependiendo del maná, pero no sabían administrar la abundancia. Y ese mismo patrón se repite hoy. Personas que viven esperando milagros, pero no cambian hábitos. Que oran por provisión, pero no ordenan su vida. Que piden puertas abiertas, pero no desarrollan carácter para sostenerlas. Porque el reino no se hereda solo por fe emocional. Se manifiesta a través de una mente alineada. Por eso Jesús dijo algo tan fuerte: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. No habló de cuentas bancarias. Habló de enfoque mental. De prioridades internas. De gobierno interior. El corazón en la Biblia no es solo emoción. Es centro de decisiones. Es mente, voluntad y pensamiento. Y cuando el corazón está desordenado, todo lo demás se desordena. Por eso hay personas que reciben aumento y se descomponen. Reciben reconocimiento y se pierden. Reciben prosperidad y terminan más vacías que antes. Porque nunca aprendieron a gobernarse antes de recibir. Dios no da para impresionar. Da para edificar. Da para bendecir. Da para expandir su reino. Pero si el reino no gobierna tu mente, lo que llegue se convertirá en ídolo o en problema. Y aquí entra una verdad que confronta fuerte. No toda falta de resultados es ataque espiritual. Muchas veces es desorden mental. No todo estancamiento es prueba. A veces es consecuencia. No toda escasez es falta de fe. Muchas veces es falta de gobierno. La Biblia dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y ninguna de esas cosas puede sostenerse en una mente caótica.
La justicia requiere decisiones correctas. La paz requiere orden interior. El gozo requiere estabilidad. Por eso Dios comienza siempre por la mente. Renueva tu entendimiento. Cambia tu forma de pensar. Alinea tu corazón. Porque hasta que el reino no gobierne por dentro, no puede manifestarse por fuera. Y aquí viene la pregunta incómoda que pocos se atreven a hacerse. ¿Está Dios gobernando realmente tu manera de pensar, o solo lo invitas cuando las cosas se complican? Porque una cosa es creer en Dios. Y otra muy distinta es pensar como alguien gobernado por Él. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque creer en Dios no significa automáticamente que Dios gobierne tu mente. Hay personas que oran, ayunan, leen la Biblia, pero siguen tomando decisiones desde el miedo, la urgencia y la escasez. Y eso revela algo incómodo: la fe no ha llegado al pensamiento. La mente es el campo de batalla más importante del reino, y sin embargo es el más descuidado. Se habla de milagros, de cielos abiertos, de prosperidad, pero casi nadie habla de disciplina mental, de dominio propio, de responsabilidad interna. Y sin dominio propio, no hay gobierno. Y sin gobierno, no hay reino. Por eso la Biblia insiste tanto en palabras como sobriedad, prudencia, diligencia, templanza. No son conceptos motivacionales. Son principios de gobierno interior. Una mente gobernada no reacciona, responde. No se desespera, evalúa. No gasta impulsivamente, administra. No vive al día, construye. Y esto es clave. Dios no bendice el caos esperando que se ordene después. Dios bendice el orden que ya decidió alinearse con él. Por eso Jesús fue tan claro en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscar el reino no es solo buscar a Dios en oración. Es buscar su manera de pensar, su sistema, su lógica, su orden. Porque cuando el reino gobierna la mente, las decisiones cambian. Y cuando las decisiones cambian, los resultados inevitablemente cambian. Pero muchos quieren las añadiduras sin buscar el reino. Quieren provisión sin transformación. Resultados sin proceso. Cosecha sin disciplina. Y eso no es fe, es ilusión. La fe verdadera no ignora la realidad, la gobierna. No niega los números, los administra. No huye del esfuerzo, lo ordena. Por eso Proverbios dice que los pensamientos del diligente ciertamente llevan a la abundancia. No dice las oraciones del diligente, dice los pensamientos. Porque antes de que algo se vea afuera, ya se decidió adentro. Una mente desordenada puede recibir dinero, pero no puede sostener prosperidad. Puede recibir oportunidades, pero las desperdicia. Puede recibir puertas abiertas, pero entra sin preparación y sale herida. Y luego dice, Dios no me prosperó. Pero Dios no falla. El principio no falló. Lo que falló fue el gobierno interno. Y aquí entra otra verdad que confronta. Dios no te va a sacar de una mentalidad que tú te niegas a cambiar. No porque no pueda, sino porque respeta tu responsabilidad. El reino no se impone, se recibe. Y se recibe cuando hay disposición a cambiar la manera de pensar. Por eso Romanos 12 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. No dice repitan versículos. No dice finjan espiritualidad. Dice renueven su entendimiento. Porque una mente no renovada sigue operando bajo el sistema del mundo, aunque confiese versículos del reino. Y el sistema del mundo se rige por miedo, competencia, escasez y urgencia. El sistema del reino se rige por orden, mayordomía, visión y dominio propio. Por eso dos personas pueden amar a Dios, pero vivir resultados completamente distintos. No por favoritismo divino, sino por gobierno mental. Una piensa en corto plazo. La otra construye a largo plazo. Una gasta para aliviar emociones.
La otra invierte con propósito. Una reacciona ante la presión. La otra decide desde convicción. Y ambas dicen creer en Dios. Pero solo una está pensando como alguien gobernado por el reino. El problema no es la falta de recursos. Es la falta de estructura interna para manejarlos. Dios no necesita que tengas más dinero. Necesita que tengas más claridad. Porque cuando hay claridad, la provisión encuentra un canal seguro. Pero cuando hay confusión, la provisión se convierte en carga. Por eso antes de multiplicar los panes, Jesús ordenó a la gente. Antes del milagro, hubo orden. Antes de la provisión, hubo estructura. Y eso no es casualidad. Es principio. El reino siempre empieza por dentro. Siempre. Y mientras alguien no acepte esa verdad, seguirá orando por cambios externos sin tocar el verdadero origen del problema. Porque no es escasez. Es falta de gobierno. Y hasta que eso no se enfrente con honestidad, el ciclo se seguirá repitiendo. Hay personas que viven esperando que Dios haga algo afuera, cuando Dios está esperando que ellas ordenen algo adentro. Y ese choque de expectativas es una de las mayores causas de frustración espiritual. Porque el reino de Dios no avanza a la velocidad de tus deseos, sino a la velocidad de tu gobierno interior. Muchos dicen, cuando Dios me bendiga, voy a ordenar mi vida. Pero el reino opera al revés, ordena tu vida y la bendición podrá sostenerse. Dios no es un parche para el desorden. Es un rey que gobierna sistemas. Y ningún rey deposita recursos en un territorio que no sabe administrarlos. Por eso Jesús habló tanto del siervo fiel y del siervo negligente. No porque el dinero fuera el tema central, sino porque el dinero revela el corazón y evidencia el nivel de gobierno interno. Al que fue fiel en lo poco, se le confió lo mucho. No porque necesitara más, sino porque demostró capacidad de gobierno. Y aquí hay algo que muchos no quieren aceptar. La fidelidad no se demuestra cuando tienes abundancia, sino cuando tienes poco. El desorden no empieza cuando hay mucho dinero. Empieza cuando no hay claridad mental. Una persona puede ganar poco y vivir con orden. Otra puede ganar mucho y vivir en caos. La diferencia no es el ingreso. Es el gobierno. Por eso hay personas que siempre están sobreviviendo, aunque sus ingresos cambien. Porque su manera de pensar nunca cambió. Siguen viviendo al día. Siguen decidiendo por impulso. Siguen reaccionando al miedo. Siguen gastando para llenar vacíos. Y luego llaman a eso pruebas. Pero no toda dificultad es prueba divina. A veces es simplemente el resultado de una mente sin estructura. Dios sí prueba la fe. Pero muchas veces la prueba no es externa. Es interna. La presión revela cómo piensas. La escasez revela que gobierna tu mente. La espera revela si tienes dominio propio o ansiedad. Por eso cuando la Biblia habla de pruebas, no habla solo de resistencia espiritual, sino de madurez mental. Santiago dice que la prueba de la fe produce paciencia. Y la paciencia no es pasividad. Es dominio propio bajo presión. Una mente gobernada no se desespera cuando las cosas tardan. No se rinde cuando no ve resultados inmediatos. No traiciona principios por alivio momentáneo. Eso es gobierno. Pero hoy muchos confunden fe con irresponsabilidad. Dicen, Dios proveerá, pero no planifican. Dicen, Dios abrirá puertas, pero no se preparan. Dicen, Dios me sacará adelante, pero no cambian hábitos. Y eso no es fe. Eso es desorden espiritual disfrazado de espiritualidad. La fe verdadera no anula la responsabilidad. La activa. Por eso Proverbios es tan insistente con la sabiduría. Porque la sabiduría es la aplicación práctica del reino en la vida diaria. Sabiduría para decidir. Sabiduría para administrar. Sabiduría para esperar. Sabiduría para actuar. Y sin sabiduría, no hay gobierno.
El reino de Dios no se manifiesta en gritos, sino en coherencia. No en emociones intensas, sino en decisiones consistentes. No en palabras bonitas, sino en vidas ordenadas. Por eso Jesús dijo que no todo el que dice Señor, Señor entra en el reino, sino el que hace la voluntad del Padre. Porque el reino no se trata solo de creer. Se trata de vivir bajo gobierno. Y aquí es donde muchos se quedan atorados. Porque quieren un Dios que los rescate, pero no un Dios que los gobierne. Quieren intervención, pero no corrección. Quieren milagros, pero no disciplina. Quieren resultados, pero no procesos. Y sin proceso, no hay reino. Dios no gobierna mentes desordenadas porque el desorden siempre termina destruyendo lo que se recibe. Por eso antes de darte más, Dios trabaja en tu manera de pensar. Antes de abrir puertas, trabaja en tu carácter. Antes de expandir tus resultados, trabaja en tu gobierno interior. Y mientras alguien no entienda esto, seguirá orando por cambios externos sin tocar el verdadero origen del estancamiento. Porque el problema nunca fue escasez. Fue falta de gobierno. Y esa verdad, aunque confronta, también libera. Y cuando se entiende que el problema no es la falta de recursos, sino la falta de gobierno, algo empieza a cambiar por dentro. Porque deja de buscarse culpables externos y se empieza a asumir responsabilidad interna. Eso no condena. Eso empodera. Porque lo que está fuera de tu control te paraliza, pero lo que está bajo tu responsabilidad te devuelve autoridad. Dios nunca te pidió que controles todo. Te pidió que te gobiernes a ti mismo. Por eso el dominio propio es tan central en la vida espiritual. No es un rasgo opcional. Es evidencia de madurez. Una persona sin dominio propio puede amar a Dios profundamente y aún así destruir lo que Dios le da. Porque el amor sin gobierno no sostiene nada. La Biblia es clara cuando dice que el fruto del Espíritu incluye dominio propio. No dice dones espectaculares. Dice carácter gobernado. Porque el carácter precede al aumento. Y aquí hay una verdad incómoda. Muchos no están esperando provisión, están esperando permiso para no cambiar. Esperan que Dios haga algo que los excuse de ordenar su vida. Esperan un milagro que evite el proceso. Esperan una señal que sustituya la disciplina. Pero Dios no funciona así. El reino no es un atajo. Es un sistema. Y los sistemas funcionan con orden, consistencia y gobierno. Por eso Jesús usó tantas parábolas relacionadas con administración. Talentos. Semillas. Viñas. Cuentas que se revisan. No porque el dinero fuera el centro, sino porque la administración revela quién está listo para gobernar. Una persona que no puede administrar tiempo, emociones y pensamientos, difícilmente administrará recursos materiales. Todo empieza en la mente. La mente desordenada vive apagando fuegos. La mente gobernada construye futuro. La mente desordenada vive reaccionando a urgencias. La mente gobernada planifica. La mente desordenada busca alivio inmediato. La mente gobernada piensa en consecuencia. Y ese contraste define destinos. Por eso hay personas que siempre están cansadas, frustradas y estancadas. No porque Dios no esté con ellas, sino porque viven sin estructura mental. Se levantan sin dirección. Gastan sin intención. Deciden sin oración. Hablan sin filtro. Y luego piden paz. Pero la paz no se pide, se cultiva con orden. El reino no trae paz a mentes caóticas. Trae paz a mentes alineadas. Y aquí es donde entra Mateo 6:33 con una profundidad que muchos nunca consideraron. Buscar primero el reino es priorizar el orden de Dios por encima de la presión del mundo. Es decidir desde convicción, no desde urgencia. Es elegir principios, no impulsos. Es pensar en obediencia, no en supervivencia. Por eso Jesús dijo que los gentiles se afanan. No porque no tengan fe,
sino porque no tienen gobierno interior. El afán es el síntoma de una mente sin trono. Y cuando el afán gobierna, las decisiones se toman mal. Se comprometen principios. Se aceptan atajos. Se confunde necesidad con dirección. Pero el reino no opera desde la prisa. Opera desde la claridad. Por eso Dios nunca tiene urgencia. Tiene propósito. Y cuando alguien vive alineado con ese propósito, su forma de pensar cambia. Deja de sobrevivir y empieza a construir. No porque todo se vuelva fácil, sino porque todo se vuelve claro. Dios no te pide perfección. Te pide disposición a ordenar tu mente. Porque cuando el orden interior se establece, la vida externa comienza a responder. No de inmediato. No mágicamente. Pero inevitablemente. Y ese es el principio que separa a quienes viven esperando milagros de quienes caminan bajo gobierno. Porque el reino no se hereda por emoción. Se manifiesta por alineación. Y esa alineación empieza en la mente. Y cuando una persona comienza a ordenar su mente, algo muy específico sucede, deja de sentirse víctima de las circunstancias y empieza a reconocerse como mayordomo de su vida. Ese cambio es sutil, pero poderoso. Ya no se pregunta solo por qué me pasa esto, sino que puedo gobernar aquí. Ya no se enfoca únicamente en lo que falta, sino en lo que sí tiene y puede administrar. Ya no espera que alguien venga a rescatarlo, sino que asume responsabilidad con Dios como guía. Eso es reino. Porque el reino de Dios no te quita responsabilidad, te la devuelve con propósito. Por eso la Biblia no exalta la dependencia emocional, sino la madurez espiritual. No celebra la pasividad, sino la diligencia. No premia la improvisación, sino la fidelidad. Una mente gobernada entiende que cada decisión suma o resta. Que cada hábito construye o destruye. Que cada pensamiento repetido se convierte en dirección. Y aquí entra un punto crucial. El gobierno mental no se demuestra en los momentos grandes, sino en los pequeños. En cómo administras tu tiempo. En cómo manejas tus emociones. En cómo hablas cuando nadie te ve. En cómo reaccionas ante la presión. Porque el carácter no se forma en el aplauso, se revela en la consistencia. Y Dios observa eso. No para juzgarte, sino para saber que puede confiarte. Dios no da más para ver qué haces con ello. Dios observa lo que haces ahora para decidir qué viene después. Por eso Jesús dijo que al fiel en lo poco se le dará lo mucho. No porque lo poco sea insignificante, sino porque lo poco revela tu nivel de gobierno. Una persona que no puede gobernar su pensamiento cuando todo va lento, no podrá gobernarlo cuando todo vaya rápido. Una persona que se desordena con presión mínima, se romperá con presión mayor. Por eso Dios no acelera procesos para agradarnos. Los sostiene para formarnos. Y aquí es donde muchos se frustran. Porque quieren velocidad sin estructura. Quieren resultados sin madurez. Quieren prosperidad sin dominio propio. Pero el reino no funciona así. El reino avanza a la velocidad de tu alineación. Por eso hay personas que avanzan despacio, pero seguro. Y otras que avanzan rápido, pero se caen. La diferencia no es la fe. Es el gobierno mental. Una mente gobernada sabe esperar sin desesperarse. Sabe actuar sin precipitarse. Sabe corregir sin justificarse. Y eso cambia todo. Porque el mayor milagro no es que Dios te dé algo nuevo. Es que te transforme para sostenerlo. Por eso Jesús no solo predicaba el reino, formaba discípulos. No buscaba seguidores emocionados, sino personas gobernadas. El discipulado no es acumulación de información. Es transformación de la manera de pensar. Y sin esa transformación, el reino se vuelve un concepto bonito, pero no una realidad práctica. Por eso hay gente que habla del reino, pero vive bajo ansiedad constante. Habla de provisión, pero vive en desorden. Habla de paz, pero vive reaccionando a todo. No porque Dios no esté presente,
sino porque la mente no ha sido alineada. Y aquí entra una verdad clave. No puedes gobernar tu vida si no gobiernas tus pensamientos. Lo que permites que se repita en tu mente se convierte en norma. Lo que toleras internamente se manifiesta externamente. Por eso la Biblia dice que así como el hombre piensa en su corazón, así es. No es poesía. Es principio espiritual. Y mientras alguien no gobierne su pensamiento, seguirá repitiendo los mismos ciclos, aunque cambien los escenarios. Porque el reino no cambia escenarios. Cambia mentalidades. Y cuando la mentalidad cambia, el escenario inevitablemente se transforma. Y es justo aquí donde muchos se confunden, porque creen que gobernar la mente significa reprimir pensamientos o fingir que todo está bien. Pero el gobierno mental no es negación. Es dirección. No se trata de no sentir miedo. Se trata de no dejar que el miedo tome decisiones por ti. No se trata de no sentir cansancio. Se trata de no rendirte cuando el cansancio aparece. No se trata de no tener dudas. Se trata de no permitir que las dudas te paralicen. Eso es dominio propio. El reino no te promete ausencia de presión. Te promete autoridad en medio de ella. Por eso Jesús dormía en la barca mientras había tormenta. No porque la tormenta no fuera real, sino porque no gobernaba su interior. Y los discípulos entraron en pánico no porque la barca fuera débil, sino porque su mente aún no estaba entrenada para confiar desde el gobierno. Eso sigue pasando hoy. Hay personas que entran en crisis no por lo que está pasando, sino por cómo lo están interpretando. El evento externo no los destruye. La narrativa interna sí. Una mente sin gobierno dramatiza, exagera y se anticipa al fracaso. Una mente gobernada observa, evalúa y decide. Y aquí aparece otro principio incómodo. El reino no gobierna emociones sin entrenar la mente. Dios no te pide que apagues lo que sientes. Te pide que aprendas a pensar correctamente sobre lo que sientes. Por eso David hablaba consigo mismo. ¿Por qué te abates, alma mía? Eso es gobierno interno. No estaba negando su dolor. Estaba confrontando su pensamiento. Y esa es una práctica que hoy casi nadie enseña. Se ora mucho, pero se piensa poco. Se siente mucho, pero se evalúa poco. Se confía en impulsos, pero no en principios. Y luego se culpa a Dios por la confusión. Pero Dios no es autor de confusión. El desorden mental no viene del reino. Por eso la Biblia insiste tanto en la instrucción, en la enseñanza, en la sabiduría. Porque una fe sin entendimiento se vuelve frágil. Y aquí hay algo que libera cuando se entiende bien. Dios no gobierna tu vida sin tu participación consciente. Él no reemplaza tu mente. La renueva. No toma decisiones por ti. Te capacita para decidir mejor. Y eso implica responsabilidad. Por eso hay personas que dicen, Dios me habló, pero toman decisiones caóticas. No porque Dios se contradiga, sino porque confundieron impulso con dirección. Una mente gobernada aprende a distinguir entre emoción y convicción, entre urgencia y propósito, entre deseo y llamado. Y esa distinción es clave para prosperar sin perder el alma. Porque prosperar sin gobierno interno es peligroso. El dinero amplifica lo que ya hay. La influencia expone lo que no fue sanado. El crecimiento acelera lo que no fue ordenado. Por eso Dios no tiene prisa contigo. Tiene intención. Él sabe que darte más sin prepararte puede destruirte. Y cuando eso se entiende, la espera deja de ser castigo y se convierte en entrenamiento. La espera revela que gobierna tu mente. Si gobierna la ansiedad, te desesperas. Si gobierna la fe, te fortaleces. Pero la fe aquí no es pasividad. Es confianza activa. Es seguir haciendo lo correcto aunque no veas resultados inmediatos. Es mantener principios cuando nadie está mirando. Es seguir sembrando cuando aún no hay cosecha. Eso es reino.
Y esa forma de pensar no nace sola. Se entrena. Se entrena con disciplina diaria. Con decisiones conscientes. Con hábitos alineados. Por eso el reino no se hereda automáticamente. Se aprende, se practica y se vive. Y cuando alguien empieza a vivir así, algo cambia profundamente. Deja de pedir que las cosas externas cambien. Y empieza a cambiar la forma en que gobierna su mundo interior. Y desde ahí, todo lo demás empieza a alinearse. Y cuando la mente comienza a gobernarse correctamente, aparece algo que muchos nunca habían experimentado: claridad. No porque desaparezcan los problemas, sino porque dejan de confundirte. La claridad no elimina la dificultad. Elimina la confusión. Y una mente clara puede atravesar temporadas difíciles sin perder dirección. Por eso el reino no promete caminos sin obstáculos, promete luz para caminar. Y esa luz no siempre cambia el terreno, pero sí cambia la forma de avanzar. Una mente gobernada no toma decisiones desde el ruido. Aprende a hacer silencio interno. Aprende a pausar antes de reaccionar. Eso es sabiduría práctica. El mundo premia la velocidad. El reino premia la precisión. Por eso muchas personas se mueven rápido, pero en círculos. Hacen mucho, pero avanzan poco. Se cansan, pero no construyen. Porque la prisa sin gobierno desgasta. Y aquí aparece otra verdad confrontativa. No todo lo que parece una oportunidad viene del reino. Una mente sin gobierno acepta cualquier puerta abierta. Una mente gobernada discierne. Por eso Proverbios dice que el prudente ve el mal y se aparta. No porque tenga miedo, sino porque sabe evaluar consecuencias. El discernimiento es una forma de gobierno. Y sin discernimiento, la prosperidad se vuelve trampa. Muchas personas pierden más por no saber decir no que por no recibir suficiente sí. Pero decir no requiere claridad. Y la claridad requiere orden mental. Por eso Dios trabaja tanto en tu manera de pensar. Porque una mente ordenada protege lo que se recibe. Y aquí entra un principio que muchos ignoran. El reino no se mide por lo que tienes, sino por cómo lo manejas. Puedes tener poco y vivir bajo gobierno. Puedes tener mucho y vivir en caos. La diferencia no es la cantidad. Es la estructura interna. Por eso Jesús nunca habló de prosperidad sin hablar de mayordomía. Porque la mayordomía es evidencia de gobierno. Y gobernar no significa controlar todo. Significa asumir responsabilidad por lo que te fue confiado. Tu tiempo. Tus pensamientos. Tus palabras. Tus recursos. Todo eso habla de tu reino interno. Y mientras alguien no asuma esa responsabilidad, seguirá esperando que Dios haga lo que Él ya le capacitó para hacer. Porque Dios no hace por ti lo que te enseñó a gobernar. Y esto libera cuando se entiende correctamente. Porque deja de verse a Dios como un proveedor distante y se empieza a reconocerlo como un rey que entrena gobernantes. No esclavos. No víctimas. Hijos maduros. Por eso Jesús dijo que el reino de Dios está dentro de ustedes. No afuera. No en circunstancias ideales. No en cuentas llenas. Dentro. Y si el reino está dentro, entonces la primera responsabilidad es ordenar ese territorio. Porque ningún reino prospera con desorden interno. La paz que muchos buscan afuera comienza con disciplina interna. La provisión que esperan empieza con claridad mental. El avance que desean requiere gobierno propio. Y cuando esa verdad se acepta, algo cambia profundamente. La vida deja de sentirse como una lucha constante y empieza a sentirse como un proceso con sentido. No perfecto. No fácil. Pero gobernado. Y un reino gobernado siempre termina manifestándose. Y cuando la vida comienza a tener sentido, no es porque todo esté resuelto, sino porque hay dirección. La dirección calma más que las respuestas. Una mente gobernada no necesita saberlo todo para avanzar.
Necesita saber qué principios seguir. Por eso el reino no se construye con información acumulada, sino con convicciones aplicadas. Hay personas que saben mucho de la Biblia, pero viven desordenadas. No por falta de revelación, sino por falta de obediencia práctica. El conocimiento sin gobierno infla. La sabiduría con gobierno edifica. Y aquí entra Mateo 6:33 con una profundidad todavía mayor. Buscar primero el reino no es una frase bonita. Es una prioridad mental. Es decidir que el orden de Dios esté por encima del miedo. Que los principios gobiernen por encima de la presión. Que la obediencia dirija por encima del deseo inmediato. Eso es buscar el reino. Y cuando esa búsqueda se vuelve estilo de vida, las añadiduras llegan sin robar la paz. Porque no te dominan. No te distraen. No te gobiernan. El problema no es tener cosas. Es que las cosas te tengan a ti. Y eso vuelve al tema central. No es escasez. Es falta de gobierno. Hay personas con poco que viven en paz. Y personas con mucho que viven esclavas. La diferencia no es el ingreso. Es quien gobierna la mente. Por eso Jesús fue tan directo cuando habló de tesoros. Porque sabía que donde está el tesoro, ahí está el corazón. Y donde está el corazón, ahí está el trono. Todo ser humano tiene un trono interno. La pregunta no es si existe. La pregunta es quién se sienta en él. Cuando el afán gobierna, la mente se acelera. Cuando el ego gobierna, la mente se endurece. Cuando el miedo gobierna, la mente se encoge. Pero cuando el reino gobierna, la mente se ordena. Y ese orden no elimina la ambición. La purifica. No elimina el deseo de crecer. Lo alinea. No elimina el anhelo de prosperar. Le da propósito. Porque prosperar sin propósito es vacío. Y crecer sin dirección es peligroso. Por eso Dios no se opone a tu avance. Se opone a tu desorden. Él no quiere menos para ti. Quiere que estés listo para más. Y estar listo no tiene que ver con edad, estudios o contactos. Tiene que ver con madurez interna. Con saber decir no cuando conviene. Con saber esperar cuando es necesario. Con saber actuar cuando es el tiempo. Eso es gobierno mental. Y ese gobierno se refleja en decisiones diarias, no en discursos espirituales. Se refleja en cómo usas tu tiempo cuando nadie te ve. En cómo hablas cuando estás cansado. En cómo eliges cuando hay presión. Por eso el reino no se predica solamente. Se vive. Y cuando se vive, produce algo poderoso. Estabilidad. No una estabilidad rígida, sino una estabilidad firme. Una mente gobernada puede atravesar cambios sin perder identidad. Puede enfrentar crisis sin perder principios. Puede recibir bendición sin perder humildad. Y eso es lo que el reino busca formar. No personas perfectas. Personas gobernadas. Porque cuando hay gobierno interno, los resultados externos tarde o temprano llegan. No como un accidente, sino como consecuencia. Y ese es el tipo de prosperidad que no destruye. Y cuando la prosperidad llega como consecuencia y no como obsesión, se convierte en una bendición real. No solo para quien la recibe, sino para todo lo que toca. Porque una mente gobernada no usa lo que recibe para llenar vacíos. Lo usa para cumplir propósito. Y aquí es donde muchos se confunden con el mensaje bíblico. Piensan que Dios quiere quitarles el deseo de crecer. Pero Dios no quita deseos. Los ordena. El problema no es querer más. Es querer más sin haber aprendido a gobernar. Por eso el reino insiste tanto en el carácter antes que en la expansión. Porque la expansión amplifica lo que ya existe. Si hay gratitud, la multiplica. Si hay ego, lo expone. Si hay orden, lo fortalece. Si hay caos, lo acelera. Y Dios ama tanto a sus hijos que no los expone antes de tiempo.
La espera no es retraso. Es protección. Y cuando eso se entiende, la relación con Dios cambia. Ya no se le ve como a alguien que retiene. Se le reconoce como a alguien que prepara. Porque Dios no trabaja solo en lo que te da. Trabaja en quien te conviertes al recibirlo. Y eso nos lleva a otra verdad poderosa. El reino no compite con el mundo. Funciona con principios distintos. El mundo enseña acumulación. El reino enseña administración. El mundo premia apariencia. El reino forma esencia. El mundo mide éxito por cifras. El reino mide éxito por fidelidad. Y cuando una persona empieza a vivir desde esos parámetros, su vida se estabiliza incluso en medio de un entorno inestable. Porque su referencia ya no es externa. Es interna. Y eso es libertad. Libertad de no compararse. Libertad de no correr detrás de lo que otros tienen. Libertad de avanzar a su propio ritmo sin culpa. Una mente gobernada entiende que cada proceso es personal. Que cada temporada tiene propósito. Que cada paso construye algo mayor. Y por eso no se desespera. La desesperación es señal de desorden interno. La paciencia es evidencia de gobierno. Y paciencia no es pasividad. Es acción constante sin ansiedad. Es seguir sembrando aunque no haya aplausos. Es seguir aprendiendo aunque nadie te reconozca. Es seguir obedeciendo aunque no veas resultados inmediatos. Eso forma carácter. Y el carácter es el recipiente de la bendición. Por eso Dios no derrama sobre recipientes rotos. No por castigo, sino por amor. Él no quiere que lo que te da se pierda. Quiere que permanezca. Y la permanencia solo ocurre cuando hay orden. Orden en la mente. Orden en el corazón. Orden en las prioridades. Por eso Jesús dijo que el que oye y hace es como el que edifica sobre roca. No sobre emociones. No sobre impulsos. Sobre principios. Y esos principios gobiernan incluso cuando el entorno tiembla. Por eso una mente gobernada no vive con miedo al futuro. Vive con responsabilidad en el presente. No se paraliza por lo que no controla. Se enfoca en lo que sí puede gobernar. Y desde ahí, el reino sigue avanzando. Y cuando la responsabilidad se vuelve una decisión diaria, la vida deja de sentirse fuera de control. No porque todo sea predecible, sino porque hay gobierno interno. Una mente gobernada no vive reaccionando. Vive respondiendo. Reaccionar es automático. Responder es consciente. Y esa diferencia transforma relaciones, trabajo, finanzas y fe. Por eso muchas personas oran pidiendo paz, pero viven sin orden. Piden claridad, pero evitan disciplina. Piden dirección, pero no establecen prioridades. El reino responde a alineación, no solo a intención. Dios honra los corazones sinceros, pero también honra los principios respetados. Por eso Jesús enseñó tanto con parábolas prácticas. Porque el reino se revela en lo cotidiano. En cómo administras un día común. En cómo eliges cuando nadie observa. En cómo hablas cuando estás cansado. Ahí se ve quién gobierna la mente. Y aquí aparece una verdad que confronta con amor. No todo desorden es espiritual. Mucho desorden es mental y práctico. Y eso no se soluciona solo con oración. Se soluciona con decisiones. Decidir dormir mejor. Decidir organizar el tiempo. Decidir cuidar la palabra. Decidir establecer límites. Eso también es espiritualidad. Porque el reino no separa lo espiritual de lo práctico. Lo integra. Y cuando alguien entiende eso, deja de vivir dividido. Deja de sentir culpa por prosperar. Deja de sentir miedo por crecer. Porque entiende que prosperar con orden honra a Dios. Y aquí entra la mayordomía en su forma más clara. Ser fiel no es solo no fallar. Es administrar bien.
Administrar lo que tienes hoy, no lo que sueñas tener mañana. Porque quien desprecia lo pequeño, demuestra inmadurez. Y quien honra lo pequeño, se prepara para lo grande. Por eso el reino avanza en procesos, no en atajos. Los atajos producen resultados rápidos, pero frágiles. Los procesos producen resultados firmes, pero duraderos. Y Dios siempre apuesta por lo duradero. Por eso no te apresura. Te forma. No te empuja. Te instruye. No te manipula. Te gobierna desde adentro. Y cuando aceptas ese gobierno, algo cambia. Dejas de vivir con la sensación de que todo depende de la suerte. Empiezas a vivir con la certeza de que cada decisión importa. Que cada hábito suma. Que cada pensamiento cuenta. Y esa conciencia trae madurez. No una madurez fría, sino una madurez llena de propósito. Porque una mente gobernada no pierde sensibilidad. Gana estabilidad. Y esa estabilidad se convierte en testimonio silencioso. No necesitas convencer a nadie. Tu vida habla. Habla de orden. Habla de paz. Habla de coherencia. Y eso abre puertas que ningún esfuerzo humano puede forzar. Porque el reino se reconoce donde hay gobierno. Porque al final, todo se resume en esto. El reino no llega a una mente que no está dispuesta a ser gobernada. No porque Dios sea limitado, sino porque el reino no invade, se establece. Y se establece donde hay orden interior. Por eso Jesús fue claro cuando dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia. No dijo, busquen resultados. No dijo, busquen provisión. Dijo, busquen gobierno. Porque cuando el reino gobierna, la provisión deja de ser una preocupación constante. Y se convierte en una consecuencia natural. Pero mientras la mente esté dividida, mientras el pensamiento sea caótico, mientras el corazón quiera a Dios, pero las decisiones sigan desordenadas, el avance será lento y frustrante. No por falta de fe, sino por falta de alineación. Y hoy, más que nunca, esta verdad necesita ser dicha sin adornos. Dios no gobierna mentes desordenadas. Pero sí restaura mentes dispuestas a ser ordenadas. Eso cambia todo. Porque significa que no estás rechazado. Estás siendo invitado. Invitado a madurar. Invitado a asumir responsabilidad. Invitado a dejar de culpar al entorno. Y empezar a gobernar el interior. Y ese paso es incómodo. Porque exige honestidad. Exige disciplina. Exige renunciar a excusas espirituales que suenan bien. Pero no producen fruto. Pero también es liberador. Porque cuando tomas ese paso, dejas de vivir esperando milagros aislados. Y comienzas a vivir una vida transformada. Una vida donde la fe no es pasiva. Donde la oración no es evasión. Donde la prosperidad no es idolatría. Una vida donde todo tiene orden. Y cuando hay orden, hay paz. No una paz ingenua, sino una paz firme, que permanece aun cuando las circunstancias se mueven. Esa es la paz del reino. Y esa paz no viene de tenerlo todo, sino de estar gobernado por dentro. Por eso hoy la invitación no es a hacer más, sino a pensar mejor, a alinear pensamientos, a ordenar prioridades, a gobernar emociones, a decidir con sabiduría. Porque el reino no empieza en la billetera, empieza en la mente. Y cuando la mente se ordena, la vida comienza a responder. No por magia, no por decretos vacíos, sino por principios eternos activados. Ese es el camino del reino. Y está abierto para quien decide gobernarse por dentro.